La forma del cabello dorado. Algunos alumnos miraron la pantalla con desilusión cuando entendieron que la batalla no se iba a detener, para luego pasar asombro cuando el príncipe de los Saiyajin entró en esa transformación. Esa forma era un aumento de poder. Es extremadamente brillante, Aoyama reconoció mirando la pantalla con admiración. La transformación era majestuosa a ojos del estudiante. ¿Es acaso una forma de aumentar el poder, una transformación? Pero ellos ya cuentan con el Ozaru. ¿Podría ser alguna forma de reemplazar al mono gigante si pierden la cola? Izuku empezó a murmurar. La coherencia en las palabras del peliverde se perdía con cada palabra que decía, pero esta vez nadie lo detuvo pues todos parecían absortos en la pantalla queriendo descubrir qué era esta transformación. Ellos ya no cuentan con una cola. Aizawa miraba la pantalla confundido, pero eso no explica que puedan cambiar su cabello a dorado. Nunca mencionaron algo así. El maestro empezaba a frustrarse. La última vez que lo vimos fue cuando Goku entró en ese estado por emocionarse. El director Nezu mencionó recordando ese momento, aunque eso no explica que se supone que los maestros estaban confundidos. Esto no se relacionaba en nada a la forma Ozaru que sabían que tenían los Saiyajin. La elegancia del cabello dorado distaba de lo salvaje que sonaba la forma del mono gigante. Olmir miró la pantalla con impresión. Por un momento pensó en lo vistoso que sería ese estado para un héroe, el corazón de los civiles recibiendo calma cuando veían el brillo dorado entrando en escena. Sin, habló con una sonrisa. 19 Los héroes recordaron en la explicación del Ozaru y que este multiplicaba el poder x10. La verdad es que un aumento del solo el doble les parecía demasiado considerando el poder de estos Saiyajin. No querían saber cuánto aumentaba esta nueva forma. Podría ser un aumento de x 20 veces el poder, ¿no? Momo comentó a sus compañeros pensando en esa posibilidad. Le parecía un aumento muy grande considerando los poderes que estos tenían. 15 Muchos de sus compañeros pensaron igual, pero Hiro miró la pantalla de forma apagada mientras sentía como su cuerpo temblaba. Algo le decía que era mucho más que eso, pero ¿qué fue lo que hizo? Paragus retrocedió sorprendido, no entendía por qué Vegeta había tenido ese cambio de aspecto. Vaya, ¿está diciendo que su hijo Broly no se puede transformar en Super Saiyajin? Freezer preguntó mirando a Paragus por sobre el hombro. ¿Ese Super Saiyajin? La voz de Paragus se tambaleó. Imposible. ¿No es una leyenda? Preguntó con incredulidad mientras se mostraba la forma de Vegeta en Super Saiyajin. Super Saiyajin. Un grito unánime sonó en la sala. Absolutamente todos tenían la misma reacción de Paragus, recordaban esa tonta leyenda y lo ridícula que les sonaba, pero aquí estaba frente a sus ojos. No era una leyenda. Pero solo era una maldita leyenda. Davi habló incrédulo haciendo que sus palabras se tambalearan. No es posible que esa estúpida leyenda sea cierta, dijo en negación. 7 Todas las leyendas vienen de algún lado. Toga repitió sus palabras con una mirada sorprendida. Estaba aún más impresionada que sus demás compañeros que miraban absortos la pantalla. All for One no podía con la incredulidad que esto le generaba. No le cabía en la mente que esa ridícula leyenda milenaria que habían escuchado fuera realmente cierta. Frustración, preocupación, miedo y otras emociones se arremolinaban en su mente dejándolo en un estado de shock. Parece que sus supersticiones no estaban tan equivocadas. Tomura murmuró con impresión recordando a Freezer. Sus razones para destruir el planeta Vegeta ya no parecían tan ridículas. Del lado de los héroes miraban la pantalla en un estado de impresión y shock. Recordaban perfectamente cómo habían mencionado esa leyenda. Lo que les parecía una excusa de Freezer para destruir a los Saiyajin se volvía una realidad. ¿Es un Super Saiyajin? Olmig susurró impresionado, miraba la pantalla con los ojos muy abiertos sin poder procesar del todo que esa transformación realmente existiera, así que esa leyenda era cierta. Nezu habló en el mismo estado que los demás, su taza se resbaló cayendo hacia el suelo pero no le importó, no podía con la impresión que esta raza le generaba. Mientras los maestros miraban con maravilla la pantalla, los estudiantes encontraron increíble que esa leyenda fuera realmente cierta. Las inquietudes de Freezer eran una realidad y eso les agradaba, pero no se suponía que solo era un Super Saiyajin por milenio. Momo preguntó confundida recordando la explicación de la leyenda. 12 Puede que simplemente sea un error de la leyenda. Izuku le respondió a su compañera sin despegar los ojos de la pantalla. La pura maravilla e impresión plasmada en sus retinas son realmente geniales. Uraraka murmuró mirando maravillada la pantalla, preguntándose qué tanto aumentaría el poder esa transformación. La posibilidad planteada por Momo le parecía la más emocionados por la existencia de este Super Saiyajin, excepto un rubio explosivo que miraba la pantalla como si hubiera recibido un golpe en la cara. ¿De verdad esa estúpida leyenda es cierta?
Bakugo murmuró con incredulidad y molestia creciente, todos creían que esta transformación era la verdadera forma de un Super Saiyajin, sin dudar ni por un momento lo equivocados que estaban. 5A. Broly soltó otro grito de batalla y se lanzó contra Vegeta, intentó darle un golpe por detrás pero Vegeta contraatacó sin ni siquiera voltear mandando al Saiyajin a volar. Broly se recompuso solo para ser golpeado por Vegeta que apareció frente a él en un instante, el cuerpo del Saiyajin fue mandado a estrellarse contra el suelo para luego recibir una patada. La pelea continuó, cada golpe que Broly intentaba conectar era fácilmente evitado por Vegeta para luego ser devuelto con más fuerza. Después de unos momentos el príncipe cargó una esfera de energía y la estrelló en el rostro de su oponente. Héroes, maestros, villanos y estudiantes no podían despegar su mirada de la pantalla, cada golpe, patada y ataque que Broly intentara conectar era fácilmente repelido por el Super Saiyajin de Vegeta, llenándolos de una impresión que nunca habían sentido. 4 Izuku se sintió nuevamente como ese niño que descubrió el video del debut de All Might, la sensación de presenciar poderes fuera de su mundo se hacía presente mientras que no podía evitar maravillarse con la facilidad con la que Vegeta trataba a Vegeta. Golpeó a Broly en el rostro pero este resistió unos momentos para darle una mirada amenazante. ¿Y a ti qué rayos te sucede? Vegeta preguntó, mientras que los ojos del Saiyajin brillaban de amarillo por un breve momento. Por un breve instante los héroes pudieron apreciar esa mirada amarilla, la sensación de que había algo salvaje en esa mirada era fuerte, pero lo desecharon en pos de seguir observando la batalla. Seguro no era importante. 9 Broly se liberó y envió un golpe que Vegeta recibió cruzándose de brazos, el cuerpo del príncipe fue mandado contra una montaña formando un cráter mientras seguía en su posición de defensa. Broly apareció frente a Vegeta y volvió a golpearlo, las rocas y hielo se hacían añicos ante la fuerza de Broly mientras que el príncipe de los Saiyajin lo miraba con desafío. Aprende a gran velocidad nuevamente está perdiendo la ventaja que tenía en un inicio. Nezu murmuró mirando la pantalla confundido, la batalla nuevamente no parecía tan unilateral como antes. Sin duda Broly es increíble, elogio. Aizawa emitió un gruñido bajo, la mejora de Broly a medida que avanzaba la batalla era impresionante, superior al talento de cualquier estudiante que estaba seguro que pronto llegaría a su límite. 7 Ambos siguieron su camino en el hielo, destrozando todo lo que se ponía en su camino. Cuando salieron a la superficie se enfrascaron en un intercambio de golpes que parecía bastante parejo hasta que Broly logró sujetar del cuello a Vegeta. El príncipe se liberó del agarre y respondió con una patada y una esfera de energía que alejó a Broly de él, antes de que este mismo respondiera con varias ráfagas de energía que Vegeta esquivó. Se preocuparon cuando Vegeta fue agarrado del cuello por Broly, pero suspiraron aliviados cuando pudo liberarse para continuar con la batalla. Realmente son unos monstruos, Denki dijo impresionado, no lo decía de mala manera pero sus compañeros lo tomaron como tal. Grosero. Hiro golpeó su cabeza por eso. Broly tenía la simpatía de la mayoría de ellos por lo que no estaban conformes con esa forma de referirse a él. 12 Ai. No lo decía de esa manera. Denki replicó siendo ignorado por la roquera. El rubio solo suspiró y volvió su vista a la pantalla aún incrédulo por la batalla que estaba presenciando. Eso es increíble. Sabe cómo aprovechar sus habilidades en su forma básica. Goku habló antes de que ambos Saiyajin pasaran volando a un lado suyo, la emoción en su voz era palpable por la pelea. Los humanos concordaron con las palabras de Goku, encontraban increíble la forma en que Broly mejoraba en su forma de pelear a medida que avanzaba la pelea, aunque también era preocupante para los héroes. Dabi miraba la pantalla sin apartar la mirada, aún no podía procesar del todo que esa ridícula leyenda del Super Saiyajin fuera una realidad, pero después de pensarlo un poco una sonrisa llegó a su rostro. Tal vez esa leyenda del Super Saiyajin sea cierta, el villano reconoció, pero al menos esa ridiculez del Super Saiyajin Dios sigue siendo una leyenda, pensó con una sonrisa engreída. 17 Ambos Saiyajin empezaron a elevarse hacia el cielo. Vegeta cerró los ojos y concentró más energía mientras una aura rojiza lo rodeaba, su cuerpo pareció rodearse de llamas antes de que su cabello cambiara a un color rojo. El príncipe Saiyajin abrió los ojos revelando el mismo color rojo de su cabello, antes de soltar el sonido de un alfiler cayendo al suelo podría haberse escuchado en la sala. Todos miraban la nueva transformación del príncipe en un estado de incredulidad y shock, ninguno entendía qué pasaba, solo habían escuchado del Super Saiyajin que se suponía que era esta forma. Ibara miró la pantalla con sorpresa, el mismo sentimiento de admiración que le generaba ese ser de piel azulada era repetido por este Saiyajin, aunque en menor medida. Se preguntaba qué había hecho Vegeta para recibir ese brillo que solo podía catalogar como de los dioses que se supone que hizo.
Todoroki preguntó confundido, habíamos escuchado del Super Saiyajin pero no de algo como esto, la pura intriga era lo que se veía en el rostro del estudiante. Ese soldado de Freezer lo había dicho, y Zuko habló después de un breve silencio, llamando la atención de gran parte de la sala, respecto al Super Saiyajin y el Super Saiyajin Dios, los estuvimos buscando pero parecen ser simples leyendas, repitió las palabras de Kikono, todos miraron al estudiante con los ojos desorbitados, la posibilidad de que el Super Saiyajin fuera real les parecía demasiado para procesar, que esa leyenda de un dios Super Saiyajin también lo fuera era el colmo, no me jodas. Dabi maldijo apretando sus puños y mirando con frustración la pantalla, no podía creer que este Super Saiyajin Dios también fuera real. Toga miraba la pantalla mientras un sonrojo y una sonrisa demente se extendía por su mente, el color rojo de la transformación le recordó a la sangre haciéndola bastante atractiva a su vista, sin duda era genial. Nezu habló con una sonrisa, miraba la pantalla con mucha más curiosidad preguntándose si aparecía algo más que rompiera sus expectativas sobre los Saiyajin, son bastante increíbles. Mina y Toru fueron rodeadas por un aura deprimente, después de escuchar que esa transformación era el Super Saiyajin Dios se desanimaron, habían pensado llamarla el Super Saiyajin 2 pero ya no era posible. Broly retrocedió un poco en cuanto vio esa transformación, un sentido primario de protegerse invadió su cuerpo en cuanto él y Vegeta intercambiaron miradas antes de que el príncipe levantara el brazo en su dirección disparó lo que parecían bolas de aire comprimido desde las palmas de sus manos, obligando a Broly a cubrirse con sus brazos, su defensa fue rota pero pasó al ataque intentando golpear al príncipe Saiyajin. Cada golpe que Broly daba era esquivado con facilidad por Vegeta quien lo miraba con seriedad, se movían entre las montañas a gran velocidad perdiéndose entre la inmensidad de las mismas, no puede conectar un solo ataque, y Zuko habló impresionado, a diferencia de las otras veces la superioridad de Vegeta entre un Super Saiyajin y un dios Super Saiyajin, murmuró sorprendido. 17 La victoria de Vegeta parecía inevitable tanto para héroes como villanos, un escenario con el que estaban conformes, pues no querían que Freezer se hiciera con las esferas del dragón, pero eso no impedía que algunos sintieran lástima por Broly así que aquí termina todo. Endeavor habló mirando con seriedad la pantalla, para él era claro que Broly no tenía oportunidad en contra del príncipe de los Saiyajin, ahora solo le quedaba esperar la victoria de este. El héroe en llamas veía un poco de Shoto en Broly, por lo que no podía negar que sentía una muy minúscula decepción por su derrota, pero sabía que era lo mejor. Cuando decidió que era suficiente Vegeta se detuvo, Broly intentó golpearlo pero su golpe fue detenido por el príncipe sin dificultad y sin decir ni una palabra Vegeta levantó su puño para propinarle un golpe al Saiyajin. Nadie dijo nada en cuanto Vegeta atrapó el puño de Broly, lo hacía parecer tan sencillo pero todos sabían que ese golpe habría el olvido, el poder del príncipe era aterrador para muchos. Mina y Toru se encogieron en sus asientos cuando Vegeta levantó su puño para golpear a Broly, entendían que era necesario para que Freezer no consiguiera las esferas, pero no por eso tenía que agradarles, al menos sería un golpe ligero. Pum. Broly recibió el golpe directo en la cara sin poder evitarlo, el tiempo pareció ralentizarse por un segundo antes de que su cuerpo saliera disparado impactando contra todo lo que estuviera en su camino. Broly atravesó varias montañas, haciéndolas añicos en cuanto su duradero cuerpo impactaba contra ellas, recorrió cientos de kilómetros antes de que atravesara la última montaña, para impactar en otra que estaba frente a un lago congelado, levantando una gran capa de neblina. Expresiones de lástima y dolor se presentaron en los héroes cuando Broly atravesó todas esas montañas, sabían que no podrían ayudarlo de incluso estar en ese lugar, pues si se pusieran en su camino serían destrozados por la fuerza tras ese golpe. Mina y Toru parecían horrorizadas, habían tenido la leve esperanza de que Vegeta lo derrotaría de un golpe rápido, pero mandar su cuerpo a volar en contra de la geografía cambiándola para siempre era lo opuesto a lo que esperaban. Eso sí debió doler, Denki murmuró mirando la pantalla con una expresión de dolor. Ni que lo digas, Hiro reconoció mirando de la misma manera la pantalla, aunque una parte de ella estaba feliz de que la batalla hubiera terminado. Tomura miró la pantalla con impresión, ese poder era maravilloso. Aunque una pelea en la ciudad sería mejor en la opinión del villano, solo imaginar el cuerpo de Broly destrozando la ciudad poblada le daban ganas de reírse. Espero que esté bien. Momo habló con un poco de lástima, estaba preocupada por la integridad de Broly porque sabía que no era su culpa el bando en el que estaba, aunque no podía negar que ese lugar daba una vista hermosa, y Zuko agradecía que no estuvieran peleando en algún lugar poblado, la destrucción que podrían traer si se enfrentaran en alguna ciudad sería terrible, mucho peor de lo que esa mujer Bulma
Bulma había descrito con esa capital del oeste 3. Yo jamás imaginé que Vegeta llegara a mejorar tanto. Paragus cayó de rodillas mientras miraba el lugar de la batalla. La derrota de su hijo era algo que nunca se había esperado que sucediera. Vaya, ¿con eso alcanzo su límite? Freezer preguntó luciendo ligeramente decepcionado. Esperaba que el Saiyajin aguantara un poco más. Por desgracia sí, Paragus confirmó bajando la mirada. Así que ya llegaste a tu límite. All For One habló luciendo un poco decepcionado. Una parte de él deseaba poder seguir presenciando esa batalla. Bueno, supongo que era algo obvio. Vegeta era demasiado superior, dijo con una pequeña sonrisa. El símbolo del mal aún encontraba increíble que Vegeta pudiera convertirse en un Super Saiyajin, ni hablar del Super Saiyajin Dios. La molestia que sentía era opacada por momentos gracias a la impresión que generaba las capacidades de los Saiyajin. Supongo que no alcanzarás tu venganza. Que lástima, anciano. Davi habló con burla. Le agradaba que los planes de Paragus no salieran como este quería, aunque también le molestaba un poco la derrota de Broly. En fin, andando, Freezer se dio media vuelta para empezar a caminar hacia la nave mientras en sus manos aún llevaba levitando las esferas del dragón. Será mejor que nos retiremos de este lugar. Sí, claro. Paragus aceptó las palabras de Freezer. Algunos estudiantes suspiraron aliviados. La retirada significaba que Broly no tendría que seguir luchando para la venganza de su padre. Era un buen escenario si no fuera por unas palabras del símbolo de la paz que alertaron a todos. Espera, se está llevando las esferas del dragón. All Might habló mirando cómo Freezer se retiraba a su nave. ¿Dónde está el joven Vegeta? Miró la pantalla en busca de alguien que lo detuviera. 9 tienen que detenerlo. ¿Dónde se supone que está ese otro sujeto? Aizawa escudriñó la pantalla esperando la aparición de Goku, pero este no apareció, frustrando al maestro. Una ligera preocupación creció en el corazón de los humanos. Sabían que los Saiyajin no dejarían que el demonio del frío se llevara las esferas, pues toda su búsqueda fue para eso, pero no evitaban inquietarse en la zona de la pelea. En un gran cráter entre el hielo de la montaña, Broly temblaba con ira mientras que su mirada era cubierta por su cabello. El cuerpo del Saiyajin temblaba por la enfado que sentía en estos momentos. El cambio del escenario sacó a los héroes y villanos de sus preocupaciones. Los estudiantes miraron la pantalla con lástima, pensando que Broly temblaba por el dolor de los golpes producidos por Vegeta. Ese Vegeta es un bruto. Mina se quejó de manera infantil mirando con simpatía al Saiyajin. Esperaba que pudiera curarse pronto de esta batalla. 16 Pobrecito Kero. Suyu miró con lástima al Saiyajin. Seguramente estaba en ese estado por el dolor que le producían los golpes de Vegeta. Comentarios sobre la lástima que sentían hasta que sus palabras fueron acalladas por las respiraciones pesadas que venían del cuerpo del Saiyajin. Se pusieron alerta pues les recordaba cuando Broly se enfrentó a ese soldado. La posibilidad los asustó. Miraron la pantalla esperando que algo negara sus suposiciones, pero no sucedió, poniéndolos cada vez más nerviosos. Broly estaba perdiendo el control. Vegeta llegó volando al lugar presenciando a Broly temblar aún en el cráter en donde había impactado. ¿Qué le está pasando? El cuerpo de Broly seguía temblando mientras el príncipe Saiyajin lo miraba con confusión, soltando respiraciones pausadas. Se notaba como si estuviera muy frustrado, enojado o a punto de perder el control. Miradas inquietas se dirigieron a la pantalla, esperaban cualquier confirmación de que ellos estaban equivocados, que el Saiyajin no estaba a punto de perder el control como con ese soldado borracho. El recuerdo de Broly levantando sin dificultad al soldado mientras este intentaba desesperadamente liberarse llegaron a la mente de todos. Sabían que había estado dispuesto a asesinarlo y esperaban que ahora no fuera lo mismo. No lo hagas. Paragus habló mirando el lugar en donde estaba su hijo, Broly. Ya fue suficiente. Detente. Regresa ya. Empezó a gritar hacia el lugar donde se había llevado a cabo la batalla. Esas palabras hubieran traído calma a los estudiantes si hubieran sido dichas mucho antes. En el estado actual del Saiyajin solo eran órdenes desesperadas para que este no perdiera el control. Tenía que detenerse. Aún puedes controlarte, Broly, tú puedes. Izuku susurró ánimos. No quería que el Saiyajin volviera a ese estado en el que casi asesina a un soldado. Uno está perdiendo el control. Todoroki reconoció, tiene que controlarse o si no. La verdad es que el estudiante no lo sabía, dudaba que eso fuera suficiente para ponerse a la par de Vegeta, pero no era algo que deseaba ver. Los héroes y villanos miraban la pantalla con una preocupación creciente, mientras que estos últimos también sentían una leve curiosidad de qué es lo que haría Broly en ese estado. Freezer miraba con curiosidad lo que estaba pasando, mientras que el cuerpo de Broly seguía temblando. Su poder seguía en aumento, destrozando el lugar donde había impactado. Paragus abrió su cangurera mirando que estaba vacía. No está.
Gritó en pánico viendo que el control remoto que utilizaba ya no se encontraba ahí. Mi control desapareció, esto no puede ser cierto, maldición. Aizawa maldijo frustrado, nunca espero desear que Paragus aún tuviera el control en su poder, solo esperaba que la situación no empeorara. Un Mindig se encogió en su asiento, recordaba sus palabras y cómo agradecía que esa alienígena destruyera el control, no es que cambiara mucho de opinión pues seguía apoyándola, pero solo tal vez, se había equivocado. 5 Broly. Te ordené que te detuvieras. Paragus empezó a gritar con insistencia. En el lugar de la batalla Broly seguía temblando de ira mientras los gritos de su padre solo empeoraban la situación. ¿Acaso no escuchaste lo que te ordené? Broly levantó la mirada luciendo enloquecido, el Saiyajin sujetó su rostro mientras sus pupilas se achicaron y brillaban en un tono amarillo. Esto se está descontrolando. Uraraka miró la pantalla con preocupación, realmente esperaba que Broly se calmara para que la batalla no tuviera que continuar, o algo peor, incluso si pierde el control, el señor Vegeta debería ser capaz de manejarlo. Kirishima intentó verle el lado bueno para calmar a sus compañeros, pero sus palabras hicieron poco por el estado de ánimo en la sala. 2 El símbolo del mal miraba la pantalla con mucha expectación, esos ojos amarillos los había visto brevemente en medio de la pelea de ambos Saiyajin, la curiosidad de qué significaban era aplastante y exigía una respuesta. Esto se pondrá muy interesante. All For One sonrió de forma siniestra, la muerte de un Saiyajin era algo que nunca podría hacer él mismo, pero eso no significaba que la pantalla no le diera el gusto en esta batalla. ¡Qué fiasco! Vegeta sentenció mientras levantaba su mano apuntando hacia de un color rojizo mientras un ataque era cargado con la intención de asesinar a su oponente. ¿Acaso va a...? Izuku preguntó mirando la pantalla con pánico. Todos entendieron al instante las intenciones del príncipe, preocupando a los héroes y sorprendiendo a los villanos que no esperaban ese actuar, pero ¿por qué va a matarlo? Uraraka miró la pantalla preocupada, no podía creer que Vegeta fuera a matar a un Saiyajin y menos a uno que ya estaba derrotado. 3 Parece que nos equivocamos con él. Mindig habló mirando con reproche a Vegeta, en su mente no había diferencia con ese niño que había ocasionado un genocidio en un planeta. 3 El símbolo de la paz miró la pantalla impresionado, no podía creer que Vegeta estuviera dispuesto a acabar con un Saiyajin de todas las cosas, sabía que mató a varias personas de otras razas, pero esto era muy diferente. 3 No lo hagas. Olmig susurró esperando con todas sus fuerzas que el príncipe se detuviera, por un pequeño momento había visto en Vegeta un héroe, no quería pensar que se había equivocado en eso. 12 Del lado de los villanos miraban la pantalla impresionados, incluso con lo brutales que eran los Saiyajin, nunca esperaron que se asesinarían tan fácil en medio de una batalla, mucho menos siendo uno el príncipe de estos. Pues vaya príncipe de porquería. Tomura habló con una sonrisa siniestra, no esperaba que vería a Vegeta tratar de asesinar a un Saiyajin, esto era mucho más divertido de lo que había pensado en un inicio. 13 Dabi miró la pantalla con el ceño fruncido, no le importaba tanto la vida del Saiyajin, pero le molestaba que este fuera a morir por intentar cumplir la venganza de su padre, un destino terrible que él no disfrutaba. No lo hagas, Vegeta. Goku gritó intentando detener a su rival, pero fue inútil pues el príncipe Saiyajin de todas formas disparó su ataque hacia Broly quien seguía en su misma posición desde que se estrelló. En otras circunstancias se habrían animado por las palabras de Goku, la confirmación de que era una buena persona a ojos de los héroes fue opacada por las intenciones del príncipe Saiyajin que no se detenía en su ataque. No lo mates. Mina gritó asustada, no quería que un Saiyajin como Broly muriera después de tanto tiempo aislado en un planeta inhóspito y mucho menos en esta situación, a manos de otro Saiyajin. Broly fue impactado por el ataque, consumiendo la pequeña montala en la que estaba parado y sumergiéndolo en el lago congelado aparentemente inconsciente mientras empezaba a perderse en la oscuridad. El cuerpo de Broly se detuvo en un momento, el Saiyajin apretó sus puños con fuerza mientras que un aura empezaba a emanar de su cuerpo arremolinando violentamente el agua a su alrededor. Contuvieron la respiración cuando el príncipe Saiyajin atacó. La preocupación de los héroes creció cuando vieron a Broly aparentemente inconsciente sumergirse en el agua, pero sus sentimientos pasaron a asombro cuando vieron lo siguiente: está brillando. Izuku murmuró sorprendido, le recordaba a la vez que Vegeta se había transformado en Super Saiyajin, pero algo le decía que esto era diferente, él no puede transformarse en Super Saiyajin. Uraraka habló recordando las palabras de Paragus, entonces ¿qué le está pasando? El corazón de la castaña latía mientras miraba la pantalla en una mezcla de sorpresa y preocupación. 3 Un mal presentimiento se acentó en el cuerpo de todos los presentes, habían pasado de ver a un Broly derrotado a uno que aparentemente empezaba a liberar
recuperar más poder, ¿realmente esperaban que esto se resolviera rápidamente? Vegeta miró con seriedad mientras un gran remolino empezaba a formarse en el lugar donde Broly había caído. Los gigantescos trozos de hielo que habían en la montaña eran sacudidos con fuerza por el poder que emanaba del lugar. Cuando la tierra empezó a temblar, ellos se congelaron en sus asientos. El recuerdo de Broly perdiendo el control cuando se molestó con ese soldado llegó a la mente de todos, preocupándolos a niveles insospechados. La pierna de Mirko golpeaba el suelo con insistencia, sentía muchos momentos. La heroína se preocupó entendiendo que esto se había salido de control. Los instintos de conejo nunca le habían fallado. Pieza A. Broly abrió sus ojos y soltó un grito de batalla mientras su aura empezaba a iluminar el lugar en donde se encontraba. En la superficie el agua seguía sacudiéndose violentamente, los gigantes trozos de hielo y roca se perdieron entre el lago mientras todo empezaba a arremolinarse en un solo punto. Esto es aterrador. Suyu se encogió en su asiento con un poco de miedo, el sentimiento de que algo estaba saliendo terriblemente mal era aplastante para la estudiante. La situación se jodió bastante. Ruiz murmuró con pura impresión en su voz. Por primera vez en mucho tiempo su fragmentada mente compartió un solo pensamiento. El poder de ese Saiyajin era aterrador. Todos lo entendieron al instante cuando vieron la muestra de poder. La esperanza de que Broly se calmara fueron aplastadas por el entendimiento de lo que estaba pasando. Broly había perdido el control. Un gigante torbellino se formó de lo que antes era un hermoso lago. Los Saiyajin miraron con seriedad el lugar antes de que una potente columna de energía saliera disparada hacia el cielo desde el lago. Fue mandada a volar en cuanto un potente grito se escuchó en el lugar. Goku y Vegeta miraron al epicentro de la destrucción con seriedad mientras el agua parecía alejarse haciendo espacio a la poderosa figura que había en su centro. Un solo pensamiento cruzó las mentes de héroes y villanos al ver ese despliegue de poder. El descontrol de Broly nunca les había parecido tan monstruoso como en este momento, dejándolos con un solo sentimiento: esto es muy malo. Fue el pensamiento compartido por todos en la sala. Broly flotaba sobre el centro del torbellino, el agua se alejaba de su poderosa presencia dejando a la vista su apariencia furiosa, sus ojos brillaban con un puro enfado mientras apretaba su mandíbula con molestia. Los vientos huracanados fueron expulsados por solo un grito del Saiyajin y su pérdida del control. La batalla había iniciado, el ambiente en la sala era bastante pesado, los héroes y villanos mantuvieron su mirada fija en la pantalla incrédulos por la repentina pérdida del control de Broly. Los estudiantes estaban recibiendo la peor parte, sus cuerpos se tensaban mientras un sudor frío recorría sus frentes ante el poder del Saiyajin, casi juraban poder sentirlo atravesar la pantalla. ¿Qué? La voz de Izuku se quebró mientras observaba la pantalla, ¿por qué perdió el control? ¿Fue por desesperación al empezar a perder la pelea? 9. Las palabras del peliverde pasaron por alto a sus compañeros, pues todos observaban absortos la pantalla en una amalgama de impresión, fascinación, miedo y terror. Nunca esperé que Broly fuera tan inestable. Todoroki murmuró abatido mientras bajaba la mirada con lástima. 7. No te preocupes, ninguno de nosotros esperaba algo así. Momo le palmeó la espalda en un intento de consolarlo, consiguiéndolo levemente pues levantó la mirada. Todo es su culpa. Mina y Toru pensaron con rencor hacia Paragus, estaban seguras de que nada de esto estaría pasando si él no hubiera llenado la mente de Broly con ideas sobre su venganza. 18. Era un pensamiento compartido por la mayoría en su clase. Maldito viejo decrépito, Bakugo susurró mientras recordaba con repudio el rostro de Paragus, al tiempo que todo su cuerpo temblaba por la impotencia y miedo que sentía en estos momentos. El ánimo entre los estudiantes tuvo un cambio sombrío, todos miraban impotentes sin considerar justo que alguien como Broly se tornara tan violento con completar una venganza. El ambiente en la sala, él mismo no estaba alegre considerando lo que mostraba la pantalla, pero cuando una idea llegó a su mente se las arregló para sonreír en un intento de animar a sus compañeros. La situación es bastante mala. La sonrisa de Kirishima se tambaleó un momento antes de resurgir con más fuerza, pero no importa. El señor Vegeta aún debe ser lo bastante fuerte como para derrotarlo. Hablo con confianza. Las palabras del pelirrojo hicieron que sus compañeros levantaran la mirada, algunos con un brillo de esperanza en sus ojos al entender sus palabras. Era cierto, Vegeta aún seguía siendo superior. Es cierto. Uraraka levantó su puño motivada, Vegeta era bastante superior con ese Super Saiyajin Dios. Las cosas no pueden haber cambiado tanto. Miró con renovada confianza a sus compañeros. 18. Tienen razón. Denki levantó su pulgar emocionado, había demasiada ventaja, esto continuará siendo una paliza para Broly. Ouch.
El rubio eléctrico se sobó la cabeza al recibir un golpe de la roquera. No seas grosero, Hiro lo reprendió antes de sonreír con una emoción poco contenida, pero es verdad, Vegeta tenía demasiada ventaja como para que Broly pueda hacer algo. 5 Entonces nada ha cambiado, Zero dijo sonriendo con confianza. Para los estudiantes no había forma de que Vegeta pudiera perder esta batalla. La confianza se propagó rápidamente entre los alumnos, todos tenían la seguridad de que Vegeta seguía siendo ampliamente superior a Broly, incluso cuando este último parecía haber conseguido más poder. Después de todo, ¿cómo podría Broly compararse a un Super Saiyajin Dios? Era ridículo. 8 Pero entre todos los presentes había uno que no estaba convencido. No se trataba de un héroe, un villano o incluso de un humano, sino que se trataba de una pequeña sombra que hacía el esfuerzo por ocultarse entre las capas de su amigo. Esto es malo, es muy malo, es terrible. Dark Shadow susurró con terror intentando esconderse. La pequeña criatura sentía una sensación de muerte emanar de la pantalla y no quería averiguar qué era. Mientras los estudiantes recobraban la confianza, del lado de los villanos todos miraban la pantalla sorprendidos. Ninguno había esperado que el calmado Broly fuera a perder los estribos, así que la pelea continuara. Davi miró la pantalla un poco sorprendido. Así parece, Toga le contestó a su compañero mientras se fijaba en la apariencia de Broly. Qué bonitos ojos, se parecen a los míos, ¿no? Preguntó con un sonrojo y una sonrisa emocionada. Claro, lo que tú digas, Davi le contestó sin mucho interés. Su respuesta emocionó a su compañera, que empezó a celebrar por su positiva. Mientras ellos conversaban, Tomura miraba la pantalla impresionado. Una sonrisa demente se le empezó a marcar en el rostro mientras imaginaba todos los rumbos que la batalla podría tomar. Ahora que Broly había perdido el control, las cosas se han puesto muy interesantes, ¿verdad, Sensei? ¿Sensei? Tomura giró su cabeza al no recibir respuesta, solo para encontrar a su maestro mirando absorto la pantalla mientras un hilo de saliva escurría por su boca. 12 All for One no escuchó las palabras de su protegido mientras toda su atención se ponía en la pantalla, tan maravillado como aterrado por los poderes que estos Saiyajin desplegaban frente a él. El símbolo del mal extendió su mano casi de forma inconsciente. Por una pequeña fracción de segundo fantaseó con robar poderes que no eran dones antes de volver a la realidad, una en donde estaba siendo llamado 7 Sensei. ¿Se encuentra bien? Tomura preguntó con una preocupación genuina, una que solo estaba reservada para quien él consideraba su héroe. Me encuentro bien, Tomura, All for One respondió después de un breve silencio. Su rostro se mantuvo inexpresivo un momento antes de volver a su habitual sonrisa. Tienes razón, las cosas se pondrán muy interesantes. Tomura aceptó la respuesta de su maestro y volvió su vista a la pantalla, mientras que el símbolo del mal hizo lo propio. Admirando esta nueva apariencia del Saiyajin, algo le decía que era más que un simple cambio de color de ojos, así que aún puedes alargar la batalla un poco más. All for One pensó mirando con interés la pantalla. Aunque aún así las cosas siguen sin cambiar, murmuró lo último con un poco de decepción. Para el símbolo del mal las cosas seguían igual. Su postura sobre quién sería el ganador de esta pelea se mantenía, pues la superioridad de Vegeta era demasiada como para que Broly pudiera cerrar esa brecha. De todas formas, ahora lo. Broly gritó expulsando vientos huracanados desde su posición. Sus iris ahora eran de un color amarillo, mientras que sus ojos reflejaban una rabia asesina dirigida a sus oponentes. ¡Qué poderoso! Goku gritó cubriéndose con sus brazos de los vientos. ¿Habías visto a un Saiyajin como él? Le preguntó a Vegeta, que miraba sorprendido el despliegue de poder. Los héroes y villanos observaron en silencio la pantalla sin querer perder ningún detalle del descontrol de Broly, hasta que escucharon la pregunta de Goku. Broly parecía ser una anomalía desde su nacimiento, incluso entre los Saiyajin de élite, Momo dijo recordando las reacciones del rey Vegeta. Dudo que Vegeta haya visto a otros Saiyajin parecidos. 6 Además no debe haber conocido a muchos Saiyajin. Izuku respondió atrayendo miradas. Bueno, ya saben, por la destrucción de su planeta y todo eso, dijo un poco nervioso por las miradas que recibía. Supongo que es verdad. Uraraka suspiró sintiendo un poco de lástima por Vegeta, incluso recordando la indiferencia de este hacia su raza y su intento de asesinar a Broly. Oye, ¿trajiste semillas del ermitaño Kakaroto? Vegeta le preguntó ignorando su pregunta anterior. La batalla tomaba un rumbo demasiado serio como para olvidar a esas milagrosas semillas. ¿Semillas del ermitaño? Un pensamiento unánime lleno de confusión. Todos quedaron perplejos ante la pregunta de Vegeta. Ninguno entendía por qué el príncipe Saiyajin se preocuparía por unas simples semillas en medio de una batalla de esta magnitud. ¿Había perdido la cabeza? Creo que es mal momento para pensar en jardinería. Mindig murmuró mirando la pantalla de manera apagada. Bueno, todos tenemos derecho a tener nuestros propios hobbies.
All Might sonrió con una gota de sudor, aunque algunos sean extraños. Él tampoco encontraba sentido a la pregunta de Vegeta. Contrario a los demás, el director Nezu miraba la pantalla interesado en estas semillas del ermitaño. El nombre era extraño, pero si estos Saiyajin se preocupaban por ellas debían ser importantes. Qué interesante, pensó con una sonrisa. No, se me olvidaron. Goku le contestó haciendo que Vegeta mirara hacia el Saiyajin. Sus pupilas rojas por su transformación emitían una gran preocupación. 14 rayos, esto no podemos tomarlo a la ligera. Vegeta miró con preocupación como Broly seguía expulsando su poder. Las palabras de Vegeta confirmaron que esas semillas eran algo importante, pero la mayoría de héroes y villanos seguían incrédulos ante esto. ¿Qué beneficios podrían traer unas semillas a una batalla? 6. Qué ridículo, Tomura murmuró rascando su cuello. Preocuparse por unas semillas en un momento así es una estupidez. El villano miraba al príncipe como si fuera un idiota por sus prioridades. 5. Mientras del lado de los héroes, la heroína de recuperación miraba la pantalla con molestia, farfullando sobre la inmadurez de los jóvenes, y como estos no tenían las prioridades claras. 2. Debería preocuparse por cosas más importantes. Recovery Girl habló mirando con reproche a Vegeta, como de conseguir atención médica para después de la batalla 11A. Broly seguía gritando, su poder arrastraba el agua debajo de él haciendo que se formaran olas que rompían en contra de las montañas circundantes, mientras que se daba una vista clara de sus ojos. ¡Qué aterrador! Suyu miró todo con preocupación. Ninguno de los héroes acuáticos que conocía sería capaz de sobrevivir en ese lugar, ni siquiera Selkie sería capaz de nadar en un lugar, murmuró encogiéndose en su asiento. 4. Parece estar perdido en su propia ira. Aizawa murmuró con preocupación, el descontrol del Saiyajin no podía compararse con ninguna situación que hubiera experimentado en su carrera como maestro. Esto es frustrante, esto es peor que los problemas de ira de Bakugo, y eso es decir mucho. Denki dijo señalando por sobre su hombro al mencionado que volteó a verlo iracundo. ¿Qué dijiste, maldito Pikachu? Bakugo le reclamó furioso, pero ninguno de sus compañeros se tomó la molestia de voltear a verlo. Ya acostumbrados a su personalidad, no me ignoren. ¿Lo ignoraron, porque los ojos amarillos? Izuku murmuró pensando en el porqué de ese cambio. Al señor Vegeta también le cambiaron los ojos cuando se transformó en Super Saiyajin. ¿Podría tratarse de un estado incompleto? Al peliverde le parecía una teoría plausible. 21. Esperaría para ver si estaba en lo correcto. Broly empezó a emitir quejidos bajos mientras un aura verde rodeaba su cuerpo. Su mirada estaba gacha mientras que sus facciones eran ocultadas por su rostro, haciendo difícil imaginar qué estaba pasando, hasta que los héroes miraron la pantalla con esperanzas. La actitud de Broly les hacía pensar que estaba haciendo un esfuerzo por controlarse, por lo que empezaron a animarlo. Vamos Broly, tú puedes. Mina animó pensando que estaba intentando recuperar el control. Sus compañeros la apoyaron por pensar lo mismo. 3. Parece ser que el joven Broly es más capaz de controlarse de lo que pensaba. All Might dio una sonrisa brillante al pensar lo mismo que sus estudiantes. ¿En serio puedes controlarte? Tomura pensó decepcionado. Gran parte de él deseaba poder seguir viendo esta batalla. Ver cómo los últimos miembros de una raza se enfrentaban era bastante divertido. La confianza de que Broly estaba logrando controlarse era cada vez más alto. Las sonrisas de los héroes y algunos villanos no se hicieron esperar, pero todo terminó con una sola acción del Saiyajin. Levantó la mirada. Broly levantó la mirada mostrando que estaba en el mismo estado descontrolado. Cargó una esfera de energía desde su boca antes de dispararla en dirección de sus oponentes. Los humanos tuvieron un instante para procesar la situación. La pura impresión hizo que quedaran congelados en sus posiciones mientras Broly preparaba un ataque probablemente mortal. Cuidado. Izuku gritó preocupado. Su mente tuvo un instante para preocuparse por los Saiyajin de la Tierra antes de que Broly lanzara su ataque. 6. El ataque cortó la distancia entre los Saiyajins en un instante. Goku gritó haciéndose a un lado, dejando que el ataque pasara de largo. La energía dejó una línea de destrucción hasta impactar contra la cima de una montaña. La parte superior de la montaña fue completamente borrada, antes de que el ataque de Broly explotara en el cielo, iluminando todo el horizonte con un brillo verde mientras que los Saiyajin miraban sorprendidos. El cuerpo de Mirko se tensó cuando vio que el ataque iba en dirección de Goku, pero suspiró aliviado al ver que fue capaz de esquivarlo. La heroína sentía una gran preocupación por la integridad del Saiyajin de clase baja 8. Los amantes de las peleas tenían que apoyarse después de todo. 21. Esto estuvo cerca. Izuku soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Aunque es increíble, no sabía que fueran capaces de atacar por la boca. Algo más para anotar, murmuró lo último sacando disimuladamente su cuaderno. 18. ¿Los demás Saiyajin también son capaces de eso?
Todoroki murmuró mirando sorprendido la pantalla. Disparar esos ataques por la boca, se preguntó por un momento si él sería capaz de hacer algo similar con su fuego. 9 Pues no veo por qué no, Momo le respondió, y no creo que lo que estás pensando sea muy seguro, le dijo en reproche haciendo que el bicolor desviara la mirada un poco apenado por ser descubierto. 14 Estuvo cerca. No sé qué me habría pasado si no lo esquivo. Goku dijo sorprendido al entender el poder tras ese ataque, pues yo sí me hago una idea, jajaja. Tomura se rió, ver como uno de esos Saiyajin era asesinado por alguien de su misma raza sería bastante divertido. Pronto, susurró esperando que la pantalla le diera el gusto. 17 El comentario del villano se ganó malas miradas de los héroes, pero rápidamente volvieron su atención a la pantalla para observar cómo continuaba la batalla, y con suerte, como Broly era derrotado perturbado, Endeavor murmuró mirando de reojo a Shigaraki, la pura locura en sus palabras y comportamiento le hacía claro que estaban tratando con un demente. Una Vegeta miró sorprendido el resultado del ataque, antes de fruncir el ceño para salir disparado en contra de Broly, el príncipe Saiyajin cargó un golpe para acabar con la batalla de una vez por todas. Mina y Toru miraron la pantalla con un labio tembloroso, sabían que la derrota de Broly era lo mejor considerando su bando, pero aún así no les agradaba que alguien tan inocente como él tuviera que resultar lastimado, al menos lo curara una chica linda. Denki intentó verle el lado las heridas de Broly después del combate. 2 Izuku miró la pantalla con un poco lástima, toda la situación de Broly era lamentable en su opinión, esperaba que las cosas empezaran a mejorar para él ahora que sería derrotado. Los héroes miraron la pantalla con calma, algunos se permitieron empezar a relajarse en sus asientos ante lo que consideraban el final de la batalla. No había forma de que Broly soportara otro ataque de ese Super Saiyajin Dios. Broly mejoró mucho en el poco tiempo que estuvo peleando, sin duda es un guerrero nato. Nezu elogió con una sonrisa calmada, las preocupaciones abandonaban su cuerpo ante el final de este innecesario enfrentamiento. No soy fanático de la violencia, pero admito que fue una batalla increíble. Olmig sonrió, ahora solo tienen que recuperar las esferas del dragón y todo estará resuelto. 5 Eso quiere decir que ahora deben enfrentarse a Freezer. Aizawa no pudo contener una sonrisa, eso sí será interesante, murmuró de forma sombría haciendo que Present Mix se alejara. Estoy emocionada. Eso sí es algo que quiero ver. Mindigo y MT Lady celebraron incluso llegando a abrazarse, ambas emocionadas de ver cómo apalizaban a la maldita lagartija que asesinó al hermoso Bardock. 4 Los villanos miraron la pantalla con algo de desilusión, muchos de ellos deseaban ver un poco más de esta batalla, aunque solo fuera para ver cómo esos Saiyajin se lastimaban los unos a los otros. Entonces supongo que aquí termina todo. Tomura se reclinó en su asiento, mientras que su voz denotaba un poco de decepción, al menos Freezer no conseguirá las esferas del dragón. Spinner habló, eso espero. Lo último fue una súplica silenciosa, realmente esperaba que los Saiyajin pudieran detenerlo. 2 Fue una buena batalla, Davi admitió con una expresión confusa, por una parte no deseaba que Broly fuera derrotado, pero por el otro lado estaba feliz de que los planes de venganza de Paragus fallaran, una amalgama de sentimientos que dejaban al pirómano con una sensación agridulce, por lo que solo se limitó a observar la derrota de Broly en silencio. Todos estaban convencidos de que esta era la derrota de Broly, después todo no había forma de que un simple cambio de color de ojos lo hiciera más fuerte, ahora solo les quedaba imaginar qué pasaría a continuación. 2 No fue lo que esperaron, ¡pum! El golpe resonó con fuerza en el lugar, pero el resultado no había sido el esperado. La cara de Vegeta pasó a una de impresión al ver que Broly permaneció inmutable en su lugar, mirándolo con una rabia creciente. ¿Qué? Un susurro incrédulo resonó en la sala, todos miraron la pantalla conmocionados. ¿Cómo era posible que Broly fuera capaz de soportar un golpe directo cuando antes había sido casi derrotado por uno solo? ¿Qué demonios acababa de pasar? Lo soporto. Momo gritó incrédula, ¿pero cómo? Antes ni siquiera podía conectar un solo golpe, pero ahora... La pelinegra no pudo terminar sus palabras mientras miraba la pantalla conmocionada, y ni siquiera se movió. Izuku tenía los ojos muy abiertos por la impresión, se supone que el Super Saiyajin Dios era muy superior, entonces ¿cómo pudo? Desvió su mirada hacia Vegeta con confusión e impresión. 9 Los maestros estaban en el mismo estado que los estudiantes, la incredulidad, conmoción y shock estaban presentes en todos mientras no podían creer lo que estaban viendo. ¿En serio Broly mejoró tanto? Uno ni siquiera se inmutó, la voz de Nezu fue un murmuro mortificado, sus patas empezaron a temblar obligándolo a dejar su taza de té en su reposabrazos por el miedo a dejarla caer. 7 ¿Cómo es posible? Sabíamos que se estaba acostumbrando a su poder, pero esto es
Aizawa no pudo seguir hablando, la pura incredulidad reflejada en su mirada ante lo que le parecía un hecho imposible, uno absurdo. Present mid continuo, ¿en serio pudo mejorar tanto? Susurró mirando incrédulo la pantalla, la pura impresión marcada en sus retinas mientras se preguntaba si el talento natural de Broly era tan alto. Olmig se mantuvo en silencio, su sonrisa desapareció mientras miraba la pantalla en un estado de incredulidad y shock. El símbolo de la paz no podía entender cómo era que Broly había podido siquiera soportar un ataque de Vegeta. ¿Cómo es posible? Olmig pensó mientras sentía que su corazón empezaba a latir con más fuerza. Estaba siendo completamente superado, pero ahora es capaz de recibir un ataque directo sin inmutarse. 8. Los villanos miraron la pantalla sorprendidos, sin esperar realmente que Broly hubiera tenido una oportunidad en contra de Vegeta, pero el Saiyajin había dado la vuelta a sus expectativas. ¿Lo aguanto? Tomura murmuró incrédulo mientras una sonrisa se le empezaba a plasmar en el rostro. Jaja. ¡Qué increíble! ¿En serio se puso a la par de ese sujeto? Se rió mientras empezaba a emocionarse. Los demás miembros de la Liga de Villanos no estaban tan emocionados como su líder, que empezaba a festejar. La mayoría miraba sorprendidos y un poco preocupados. El resultado del ataque de Vegeta ni siquiera se movió. Spinner murmuró con su voz completamente tensa. Davi no dijo nada mientras miraba todo sorprendido, no podía creer que la situación hubiera cambiado tan bruscamente. El puro absurdismo de la situación hizo que simplemente sonriera. ¿En serio? ¿Cerraste la brecha entre ustedes dos? ¿Aún no estás derrotado? Davi habló con emoción, su sonrisa era tan amplia que amenazaba con reabrir las heridas de quemaduras en su rostro, pero no le importó. ¿Lograste ponerte a la par de un Super Saiyajin Dios? All for One murmuró con incredulidad mientras empezaba a sonreír de forma nerviosa. Al principio no podías contra un Super Saiyajin, pero ahora puedes ponerte a su par. La diferencia entre un Super Saiyajin y un Super Saiyajin Dios parecía ser abismal, y aún con todo eso había sido capaz. Juan no podía creer cuán increíble era el potencial de Broly. Tal vez solo fue suerte. Denki tartamudeó, sus palabras hicieron que sus compañeros lo miraran de manera apagada. Vegeta tuvo un instante para procesar la situación antes de ser golpeado por Broly. El príncipe salió disparado del lugar mientras el Saiyajin descontrolado lo perseguía para continuar el combate, o tal vez no. Denki murmuró en derrota. El estudiante volvió a su asiento mientras miraba la pantalla con preocupación. Los héroes y villanos no podían creer la vuelta que había dado el combate, de no poder conectar un solo golpe a no inmutarse ante un ataque directo. ¿Cómo era que Broly había mejorado tanto? Vegeta. Goku gritó preocupado al ver al príncipe ser golpeado mientras empezaba a volar hacia el lugar en donde se desarrollaba el combate. Al menos se ve que se preocupan el uno por el otro. Uraraka intentó sonar optimista por la preocupación de Goku, pero el miedo por la situación actual aún pudo percibir en su voz. 6 últimos miembros de una raza guerrera extinta, Momo le recordó haciendo que se mostrara avergonzada, aunque admito que parecen llevarse relativamente bien. Me pregunto cómo fue cuando se conocieron. Se preguntó con curiosidad. 14. Mientras la estudiante millonaria pensaba en una respuesta, un peliverde miraba la pantalla con un poco de añoranza al pensar en la rivalidad que parecían tener estos Saiyajin. Tal vez nosotros podríamos tener esa rivalidad. Izuku miró de reojo a Bakugo, pero rápidamente desechó la idea. Sabía que el rubio explosivo ni siquiera lo consideraba un igual. Por ahora, 39. En el lugar de la batalla, las dos auras de los contendientes chocaron con fuerza, enfrascados en un intercambio de golpes mucho más reñido que el anterior. Mientras las ondas de choque resonaban en el lugar, los golpes de Vegeta parecían hacer poco por detener a Broly, mientras este último solo intentaba atacarlo con una rabia ciega, preocupando un poco al príncipe Saiyajin por el rumbo de la batalla. Expresiones preocupadas y sorprendidas era lo que se veía por toda la sala. Los héroes no entendían cómo Broly había podido darle la vuelta al rumbo de la batalla, mientras que los villanos veían todo con interés. Ahora la batalla sí está reñida. Hiro hizo una mueca sabiendo que esas eran malas noticias. Los golpes de Vegeta ya no son ni la mitad de efectivo que antes. Aizawa murmuró con preocupación viendo cómo Broly parecía soportar sin problemas los ataques. Esto es, ¿cómo es que perder el control puede desencadenar todo eso? Nezu murmuró con una expresión confusa. Tal vez hay algo que no estoy viendo. El director detalló la batalla pero no encontró nada que le diera una respuesta, frustrándolo. La derrota de Vegeta parecía cada vez más probable en perspectiva de todos. Sabían que ese Super Saiyajin Dios era la transformación más poderosa que tenían por las leyendas del planeta Vegeta, haciendo que algunos empezaran a dar la batalla por perdida. Tienen que pelear juntos, Izuku sugirió atrayendo miradas en su dirección. Si Goku y Vegeta pelean en conjunto deberían poder detener a Broly. La batalla está bastante reñida ahora. Si se
une las cosas deberían cambiar a su favor. Explico. 5. Eso también deja la posibilidad que Freezer entre en acción, Momo dijo nerviosa. Si Goku entra en ayuda de Vegeta, Freezer podría entrar en ayuda de Broly, transformando esto en una batalla campal. Explico con preocupación. 1. Los humanos consideraron las palabras de ambos estudiantes, encontraban plausible que Freezer entrara en acción si Broly se veía demasiado aventajado, todo su plan se basaba en el después de todo 11 así que una dragón. Tomura sonrió recordándole a los videojuegos que solía jugar, eso sí es algo que me gustaría ver. Exclamó con emoción ante la posibilidad, que se eliminen mutuamente entre ellos. All for One sonrió con emoción, esta era un escenario perfecto. Que los mismos Saiyajin y Freezer se eliminarían a sí mismos era la mejor posibilidad que podía imaginar, eso eliminaría todas las amenazas que conocían. Freezer y los Saiyajin eran anomalías, quitando a ese dios de la destrucción estaba seguro que ninguna otra persona podría tener niveles de poder similares. 11 Era imposible que hubiera tantos sujetos como ellos ahí afuera. 15 ¿Y ahora qué fue lo que ocurrió? Freezer preguntó a Paragus mientras ambos veían el combate que se desarrollaba entre los Saiyajin. Eso es lo que queremos saber. Muchas personas en la sala pensaron, deseando con desesperación entender cómo es que Broly había logrado igualar a Vegeta. Bueno, al parecer, Paragus se tomó un momento antes de continuar, se las ingenió para transformarse y controlar el poder que los Saiyajin obtienen cuando se convierten en Ozaru. Mientras hablaba se veía la imagen de un Ozaru rugiendo, pero sin la lentitud y manteniendo su forma original que... Varios exclamaron sorprendidos por las palabras de Paragus, la mayoría estaban incrédulos por esta nueva información, no esperaban que el Ozaru pudiera usarse de una manera tan extraña. Eso es posible. Nezu murmuró, usar el poder del Ozaru pero sin desencadenar la transformación. El director sujetó su mentón sorprendido. 9 Es extraño. Aizawa dijo con seriedad, nunca había escuchado de un Kirk de transformación que pudiera usar sus capacidades sin transformarse. ¿Acaso es posible? Preguntó sorprendido. 8 Pues parece que para ellos sí lo es. Present Mig respondió igual de sorprendido que su compañero. Empiezo a preguntarme si a este paso no saldrán con alguna otra transformación. Jaja, dijo a modo de broma. 16 Mientras los maestros hablaban, Mt. Lady miraba la pantalla extremadamente celosa, ya desearía ella ser capaz de usar la fuerza de su forma gigante sin tener que transformarse, era algo que le había dificultado mucho su carrera de heroína, le daba mucha envidia. 2 Vaya, parece que los Saiyajin también te superan en algo más. Mindigo habló de forma burlona a la heroína gigante que volteó a verla iracunda. Silencio anciana. Ni que me interesara conseguir algo así. Mt. Lady respondió a la defensiva, aunque sabía que no era cierto, ser capaz de entrar en lugares más angostos, que solicitaran su ayuda en situaciones de rehenes y para luchar en espacios cerrados. Ella sabía que lograr algo así llevaría su carrera de heroína a un nuevo nivel. Mientras la heroína gigante tenía un colapso de envidia, los estudiantes miraban la pantalla sorprendidos, algunos se encogieron en sus asientos ante la intimidante imagen de Ozaru, esa mirada rojiza era aterradora, ¡qué increíble! Izuku gritó emocionado, nunca en sus años de estudiar Quirks había visto algo similar a esta nueva forma de Broly, no sabía que algo así era posible, lograr eso ayudaría a muchos héroes con dones de gigantificación. El peliverde empezaba a perderse en las posibilidades que esto habría. 7 Como mierda es que pudo lograr así. Bakugo saltó de su asiento incrédulo, los demás también son capaces de lograr eso. Preguntó pensando en los demás Saiyajin con algo de frustración. 10 No era posible que siguieran demostrando aún más capacidades. 1 Es bastante increíble, Momo admitió para luego pasar a una expresión preocupada. Pero ese hombre dijo que el Ozaru necesita un entrenamiento previo para ser controlado. La estudiante recordó con algo de culpa, los estudiantes quedaron en silencio por las palabras de la Yaoyorozu, sabían que Broly no tenía control de sí mismo, pero el recordatorio les cayó como un balde de agua fría, aumentando sus inquietudes. Nunca esperé que el Ozaru pudiera tener una aplicación tan extraña. All for One habló con confusión, nunca en sus más de 2 siglos de vida había visto una aplicación similar en una transformación. Los humanos intentaban comprender los poderes de los Saiyajin de la misma manera que los suyos, los dones de transformación eran comunes en su sociedad, pero nunca nadie había escuchado de una aplicación similar. Les era fascinante. ¿Y eso genera problemas? Freezer preguntó haciendo que Paragus agachara la mirada. Bueno, en realidad, Paragus dijo pareciendo resignado ante una situación que sabía no podía controlar, mientras el demonio del frío hizo un sonido de confusión, en esa forma, él es incapaz de controlarse,
Paragus admitió pareciendo derrotado antes de que la imagen cambiara hacia el lugar de la batalla. Era algo obvio. Momo habló con una expresión incómoda. Solo podemos esperar que puedan derrotarlo. Izuku habló con preocupación mientras pensaba en Goku y Vegeta, una súplica silenciosa de que la situación logrará arreglarse, antes de que alguien termine muerto. Todoroki dijo de forma seria. Algunos de sus compañeros se mostraron incómodos por las implicaciones sombrías en sus palabras, aunque sabían que no estaba equivocado. ¿Realmente les estás enseñando bien? Mindigo se las arregló para sonreír. Ya casi son tan deprimentes como tú. Le hablo a Izawa que solo ignoró sus palabras, volviendo su atención a la pantalla. Broly soltó un grito de batalla mientras preparaba un golpe. El príncipe Saiyajin se cubrió con sus brazos, recibiendo el impacto y siendo mandado a volar en contra de una montaña atravesándola. ¡Auch! Denki hizo una mueca sintiendo un dolor fantasma. Ahora es él quien no puede conectar los ataques. Toga murmuró con curiosidad por el cambio tan abrupto que había tenido la batalla. Jajaja. Davi se rió por lo bajo al ver que el príncipe Saiyajin era ahora el golpeado. La batalla había cambiado completamente su rumbo y el pirómano no podía encontrarlo más divertido. Vegeta atravesó la montaña aterrizando del otro lado mientras miraba con preocupación a Broly, mientras que por el lado del Saiyajin descontrolado se posicionó encima de una formación rocosa mirando con odio al príncipe. Los héroes estaban cada vez más preocupados. La confianza que tenían en Vegeta empezaba a perderse en cada segundo que transcurría la batalla, pues Broly parecía ser quien tenía toda la ventaja ahora. Realmente ahora es Vegeta quien tiene las de perder. Momo murmuró con preocupación, y solo con un aumento de un X10 en el poder. Izuku comentó recordando el multiplicador de la transformación de Ozaru. Las palabras del peliverde solo trajeron más preocupación a los corazones de sus compañeros. 5 Broly había cerrado la diferencia de poder entre él y un Super Saiyajin Dios solo con el poder de Ozaru. Todos sabían esa era la transformación más poderosa que existía por las leyendas del planeta Vegeta, lo que solo lo hacía más preocupante. ¿Qué pasa si Broly consigue convertirse en Super Saiyajin? Mineta gritó con preocupación alimentando la intranquilidad de sus compañeros. 18 No digas estupideces, enano. Bakugo gritó callando al pervertido. Es imposible que se convierta en Super Saiyajin estando esos dos con la transformación. Es ridículo que haya uno más. Susurró lo último con molestia. La posibilidad de que hubiera más sujetos como esos no le agradaba en lo más mínimo. 4 Aunque repruebo la forma de decirlo, tengo que estar de acuerdo con Bakugo. Momo dijo reprendiendo al rubio que solo chasqueó la lengua. La leyenda decía que solo era un Super Saiyajin por milenio. El hecho de que existan dos ya parece demasiado, dijo para calmar a sus compañeros. 10 Los estudiantes volvieron su atención a la pantalla con renovados ánimos por las palabras de la vicepresidenta de la clase. Era cierto, no había manera de que Broly pudiera lograr transformarse en Super Saiyajin, ¿verdad? 6 La mirada de odio se intensificó mientras el aura a su alrededor se volvía más intensa. Vegeta se preparó para continuar el combate antes de que fueran interrumpidos por «Oye tú». Una voz conocida llamó desviando la atención de Broly. Los héroes hubieran seguido viendo la pantalla con preocupación y pensamientos demasiado funestos, pero la aparición de una voz familiar en el campo de batalla robó la atención de todos los humanos. ¿Acaso? Olmig no terminó sus palabras. El símbolo de la paz simplemente sonrió con alivio ante la interrupción de un guerrero familiar. Los héroes se animaron ante la aparición de una presencia conocida. La calma entró en los corazones de la mayoría mientras que empezaban a ver la pantalla con más confianza. La batalla aún no estaba perdida. Goku había entrado en acción. Nota. Se lo papean. V18U. Broly hizo un sonido de confusión volteando para encontrar a Goku mirándolo desde una posición más baja, mientras en su mano dejaba su abrigo azul ondear con el viento al igual que su cabello. 5 Creo que ya es hora de que pelees conmigo. Goku exclamó mientras soltaba su abrigo dejándolo marchar con el viento. Broly solo lo observó molesto por interrumpirlo en su batalla. Los héroes sonrieron con alivio ante la aparición del Saiyajin de clase baja, incluso los villanos no pudieron evitar sentir un poco de alivio por su intervención. Después de todo, la victoria de Broly significaba que Freezer se haría con las esferas del dragón. Ya era hora. Mirko saltó emocionada ante la perspectiva de ver luchar a Goku. A simple vista podía decir que era un guerrero excelente y su pequeña pelea con Vegeta solamente realzaba ese hecho. Vaya forma de aparecer, aunque habló de forma relajada, intervenir a última hora para salvar la situación, bastante digno de un héroe, ¿no? Comentó Endeavor que simplemente ignoró al héroe alado. 2, pero el señor Goku será lo suficientemente fuerte. Izuku pensó con un poco de confusión, ¿él también podrá convertirse en Super Saiyajin Dios?
Le parecía probable, considerando que Vegeta parecía tenerlo como un igual, el símbolo de la paz miraba la pantalla con una amplia sonrisa, Goku le parecía una persona genuinamente buena, el espíritu de un verdadero héroe brillaba con fuerza sobre el Saiyajin de clase baja, él lo apoyaría con todos sus ánimos en esta batalla. 9. Mientras Broly miraba con furia al Saiyajin de clase baja, Goku empezó a hacer estiramientos pareciendo ajeno al enfado que se le era dirigido, dando pequeños saltos mientras sonreía de manera relajada. 2. No parece preocupado. Aizawa murmuró mirando el comportamiento del Saiyajin, está bastante relajado, tal vez demasiado, se notó un poco de desaprobación en su voz al penar que Goku no se tomaba la situación con seriedad. 10. Si es así, debe ser por algo. Mindig habló a la defensiva depositando su confianza en Goku, yo creo que luce bastante capaz, además de que puede transformarse en Super Saiyajin, dijo con una sonrisa, dudo que eso sirva de mucho. Kamui Wops habló con un poco de culpa, incluso Vegeta con el Super Saiyajin Dios estaba siendo derrotado, la mejor oportunidad que tienen es luchar en conjunto, aconsejo. 7. Mirko sintió la necesidad de acompañar al Saiyajin en sus estiramientos, estaba bastante motivada a luchar en estos momentos gracias a las batallas que mostraba la cuanto volvieran a la Tierra. 14. Broly gruñó mientras el aura verde a su alrededor se intensificaba, flexionó sus brazos mientras su musculatura parecía aumentar haciendo que su armadura se agrandara para acoplarse a su cuerpo. 2. ¿Se acaba de hacer más musculoso? Denki preguntó incrédulo, tocó su brazo desanimándose al compararlo con el de Broly. 7. Mina y Toru se ruborizaron ante la vista que ofrecía la pantalla, ambas estudiantes empezaban a maldecir no haber tenido sus teléfonos en el momento que las trajeron a esta sala de cine, deseaban poder tomar una foto para usarla más tarde. 21. Nota. Todo se revelará cuando, no sé, cuando aparezca Gohan para que los personajes hagan las cuentas solo aparece en la saga de Moro XD. 7. Goku y Broly intercambiaron miradas desafiantes, el Saiyajin descontrolado empezó a liberar más poder intensificando el aura verde a su alrededor, mientras que el collar en su cuello se destrozó al no poder soportar la carga del poder, los héroes y villanos miraron con expresiones neutras como el collar de electricidad se hacía añicos, el único método que tenía Paragus para controlar a Broly había desaparecido frente a sus ojos, ya era hora. Davi sonrió con satisfacción ante la escena, era ver cómo el control que Paragus tenía sobre su hijo desaparecía, y desde su trastornada mente solo pudo pensar una cosa, ahora él y Broly eran iguales. 12. Goku sonrió con confianza mientras se ponía en pose de combate y el hielo se rompía bajo su poder. Broly lo miró con una rabia creciente antes de apuntarlo con su palma extendida preparándose para la batalla, hasta que, nunca he visto esa pose de combate. Kendo habló emocionada mirando todo con una sonrisa, es bastante fuerte, no tiene puntos débiles a los cuales atacar y tiene una gran defensa. La admiración empezaba a filtrarse en su voz, sin duda es un gran artista marcial. Ojiro sonrió intentando ocultar su propia emoción aunque era evidente para sus compañeros, es increíble, me pregunto quién lo habrá entrenado. Aunque no lo conocía, el estudiante ya lo admiraba. 14. Kendo y Ojiro pensaron en quién podría ser el maestro del Saiyajin, la imagen de un hombre sabio y fuerte, estricto pero bondadoso llegó a sus mentes, alguien que no se dejaba llevar por sus impulsos o placeres, pero que al mismo tiempo amaba a las artes marciales y a sus alumnos. 34. A pesar de que no lo conocían, ambos alumnos ya tenían en su máxima admiración a este maestro de las artes marciales. 5. Pum. Goku y Broly salieron disparados el uno contra el otro chocando puños generando una onda de choque que se escuchó por todo el campo de batalla, para luego empezar con un intercambio de golpes que parecía bastante parejo. Los humanos miraron sorprendidos como Goku parecía ponerse a la par de Broly, si bien no parecía tener demasiada ventaja, el simple hecho de que no fuera completamente superado ya era digno de admiración. Tal vez si tenía una oportunidad. Broly conectó una patada a Goku mandándolo a volar pero el Saiyajin de clase baja se logró estabilizar en el aire, poniéndose en guardia para bloquear un golpe que lo obligó a retroceder un poco más. La pantalla mostraba todo desde la perspectiva de Broly. Goku lanzó un Kamehameha que Broly esquivó haciéndose a un lado, varias esferas de ki se dirigieron en su dirección pero las destruyó sin problemas, para luego contraatacar lanzando esferas de ki. 1. La batalla está bastante pareja hasta el momento, Momo reconoció mirando un poco sorprendido la pantalla, por supuesto que sí. Kendo habló emocionada, las artes marciales no pueden ser derrotadas tan fácilmente.
Se podía ver la completa confianza y orgullo en los ojos de la pelinaranja. 12 Ojiro no dijo nada, pero estaba de acuerdo con las palabras de la presidenta de la clase B. Infló un poco su pecho mientras sentía orgullo, que incluso un Saiyajin pudiera encontrar las maravillas en las artes marciales lo llenaba de una sensación reconfortante. Izuku miró con curiosidad ese haz de energía azul que había lanzado Goku. No había escuchado decir nada al Saiyajin, pero el ataque le pareció interesante, era importante. Lo anotaría por las dudas. Goku las esquivó todas, pero el tiempo que le dio a Broly fue suficiente como para que este se acercara y le propinara un golpe directo, quemando al Saiyajin de clase baja a volar en contra de una montaña. El impacto generó un gran cráter en la ladera de la montaña. Broly voló hacia Goku, que estaba hundido en un túnel que se había formado por su impacto, y lo golpeó nuevamente haciendo que destrozara el interior de la montaña. Los héroes hicieron muecas de dolor y preocupación por el golpe que recibió Goku, mientras que los villanos miraban intranquilos como la batalla parecía inclinarse nuevamente en favor de Broly. Esa mierda sí que debe doler, Mirko murmuró intentando ocultar su preocupación por el Saiyajin, pero un tambaleo en su voz la delató, haciendo que Ryuko la viera de reojo. La verdad es que es bastante preocupante. Ryuko compartió los pensamientos de su amiga. Agradezco que no haya nadie en ese lugar, sería bastante peligroso que estuvieran en un lugar poblado. La destrucción de montañas por montones y los Saiyajin parecían que ni siquiera lo notaban. La heroína dragón agradecía que no hubieran animales o personas en ese lugar. Todoroki se mantuvo en silencio mientras miraba impresionado la pantalla. Ver cómo los Saiyajin causaban tantos destrozos en un lugar congelado era tan increíble como aterrador, en especial para el que tenía un don de hielo, aunque no es como si pudiera detenerlos. Todoroki pensó desviando un poco la mirada, sabía que no importaba cuánto hielo o fuego lanzara, solo serían una molestia cualquiera en el camino de los Saiyajin. Broly persiguió al Saiyajin de clase baja por el túnel que se hacía más largo por sus embates. Sin estar satisfecho golpeó a Goku nuevamente haciendo que saliera expulsado de la montaña hacia el exterior. Los héroes estaban cada vez más preocupados con el rumbo de la batalla que a un inicio parecía pareja se inclinaba cada vez más en favor de Broly. Esto no podía seguir así. ¿Dónde diablos estaba Vegeta? 12 Todo va a salir bien, Nejire habló intentando mantenerse optimista. Lograran detener a Broly y luego golpearan a Freezer por ser un chico malo. Sus compañeros la miraron con gotas de sudor al escuchar sus palabras. Decir que Freezer es simplemente un chico malo es un eufemismo. Tamaki susurró mirando de reojo a compañera por sus palabras. 10A. Goku gritó al ser expulsado hacia el exterior, su cuerpo sobrevolando el paisaje congelado hasta que, la montaña en la que estaban anteriormente fue cubierta por un resplandor verde antes de ser reducida a escombros, mientras que en el epicentro de la destrucción había un pilar verde formado por el poder de Broly. El Saiyajin miró con una molestia creciente en dirección de Kakaroto, mientras que varios escombros de la montaña flotaban a su alrededor desafiando la gravedad gracias a la liberación de su poder.